que lo más vil y despreciado ahora se glorifica en nuestras vidas. Amén. Porque ahora somos mejores. Amén. Porque ahora ya vemos cómo Él nos va moldeando, ya estamos viendo la piedra preciosa que Él va a poner en una vitrina o la va a poner en una de sus coronas, porque nosotros estamos siendo trabajados, pero nos tenía que sacar de ahí del lodo, de lo más feo, y pues nos lo ha quitado y nos ha dolido, ¿verdad? Entonces, siguiendo con lo de mi testimonio, porque yo sé que esa fue la formación que el Señor me dio a mí en la vida, ¿verdad? Fue de que dejé a mi esposo, nos dejamos, y entonces ahí sí, como dicen, como niña me fui corriendo a los brazos de papá. Ahí sí, me fui a la iglesia, le pedí perdón al Señor. Le dije, Padre, ahí sí, como dijo el pródigo, ¿verdad? Perdóname, te he fallado. He hecho cosas que a mí misma me hubiera gustado hacer, pero el pecado mora en uno y hace, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor empezó, Él nunca me rechazó. Él estaba con los brazos abiertos cuando yo llegué embarazada de mi niña. Esa noche me acuerdo que lloré tanto. Yo me quedé tirada ahí, y así como dijo ayer, no sé si vieron el mensaje del hermano Otto en la mañana, con los mocos tirados ahí, por o sea, era el dolor que yo traía, pero que tenía que seguir formándose en él. Porque si yo no hubiera pasado esas cosas, no sé dónde estuviera. Conocería al Señor solo de oídas, mas ahora mis ojos lo han visto. Ahora yo puedo ver el amor de Él, su fidelidad. Ahora yo puedo ver las cosas hermosas que Él sigue haciendo en mi vida, porque cada día es una enseñanza, cada día es un aprendizaje, ¿verdad? Bueno, pues para no contarles, porque tengo mucho que contarles, pasó eso, y entonces como ya tenía como unos 2 meses en la iglesia, vino un predicador de Guatemala, y invitado, ¿verdad? Y no me conocía ni nada, y pasó la iglesia, éramos 10, pero bueno, como 10 o 15 personas, era una iglesia pequeñita. Entonces el pastor llamó a la gente, estuvo muy preciosa la palabra y todo, y llamó y dijo, pasen al altar, quiero orar por usted. Pero yo soy de esas personas que no me gusta pasar, siempre me quedo en la banca, soy así como, Señor, voy a tener fe, así como aquella mujer que te dijo que su hija estaba endemoniada, hasta los perrillos comen de las migajas, ¿sí? Entonces el Señor vio mi condición, ¿verdad? Y dijo al hermano, pasen por favor, y pues pasaron las hermanitas que estaban ahí, y yo no, ahí me quedé con Lynn porque aún estaba embarazada. Y entonces me dijo, a ti te habla el Señor. Y yo, ¿qué me están hablando? Como las vacas estaban todas vacías, como yo estaba ahí, ¿a quién me están hablando? Dije, ¿a mí? Y yo todavía le hice así, sí, me dijo, ¿qué pasa? Me dijo, el Señor te quiere romper esas cadenas. Y yo me quedé así como, ¿qué? Porque Él sabía el dolor que yo llevaba, la tristeza que en mi corazón yo guardaba. Él lo sabía. Entonces me dijo, empezó Él a orar, ¿verdad? Y entonces empezó a hablar a mi oído. Y me dice, el Señor te va a hacer una persona grande en Él. El Señor te va a dar para que tú seas madre de muchos. Y yo, así como, madre, y yo dije, pero ¿cómo voy a ser madre de muchos? Si ya me operé, ya me voy a operar. Yo sabía que estaba embarazada, pero ya tenía el operarme. Pues dije, no, este Señor, pues. Pero de ahí me empezó a decir cosas que habían pasado en mi pasado. Me empezó a decir cosas que solo yo las sabía. Entonces empecé a creer. Porque les digo, yo lo había escuchado cuando yo era niña. A nosotros nos ponían a ayunar 3 días por semana, de 7 a 7, y era un sacrificio, pero yo lo hacía. Fíjense qué lindo. Porque mis hermanas, ellas chirreaban, ellas agarraban una banana o unos huevos cocidos y se los comían en escondidas. Ellas comían, pero yo no.
yo era fiel, fíjense que hasta en eso, que como cuando el Señor te escoge y te está formando, te cuida, tú vas a hacer las cosas que Él quiere que hagas, ¿verdad? Y entonces Él me empezó a decir cosas de mi vida que nadie sabía, ni mis hermanas, nadie, que ni mi madre, ni mi padre, nadie. Y entonces yo le dije, de verdad, Señor, ¿tanto me amas tú como para perdonarme estas cosas? ¿Tanto me amas tú y me vas a perdonar lo que yo hice? Y me vas a limpiar y me vas a sanar y me vas a romper esas cadenas que están atando mi vida. Ay, hermano, yo sentí que me quitaron una cosa pero enorme. Si han visto cuando Santa Claus lleva en esa carreta una gran maleta de juguetes, supuestamente, pues así de inmensa, sentía yo que la traía en la espalda cuando se empezaron a romper las cadenas, una por una. Yo literalmente las miraba, empezaron a romper y a romper. Entonces, hermano, no te preocupes. Entonces, cuando empezó a pasar eso en mi vida, y Él me dijo, y también está poniendo envuelto en tus heridas, esas heridas que con nada las podrías curar, me dice, porque están profundas en tu corazón. O sea, no eran heridas de que así una liñita, como cuando se corta uno por encima, eran profundas. Yo tenía dolor porque mi madre nos había dejado, tenía dolor porque mi padre nos tiró a la calle, tenía dolor porque agarré una mala decisión, ¿no? Mis hermanas no me querían, me insultaban, me hacían muchas cosas. Entonces yo tenía mucho dolor y por lo consiguiente era una persona amargada. Entonces cuando el Señor lo empecé a conocer, me empecé a enamorar de Él, a enamorar, y empecé a vivir otra vida. Mi vida empezó a cambiar, mi vida empezó a tomar el rumbo que el Señor quería, la formación que el Señor iba a poner en mí. Entonces empecé yo, Señor, a anhelar cosas, porque eso es lo más maravilloso, cuando nosotros empezamos a anhelar las cosas espirituales. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a uno. Yo no hablaba lenguas, pero yo sentía cuando me caía la presencia del Señor, híjole, yo no era de este mundo ni me quería regresar. Era una cosa tan hermosa cuando empecé a experimentar cómo mi Padre me había curado, me había sanado, me había puesto sandalias nuevas, una vestidura nueva. Cuando empecé a ver que el amor del Señor era tan grande que con nada yo lo podía suplir, empecé a perdonar a mi padre. Bueno, a mi madre ya la había perdonado, pero todavía no se habían sanado muy bien mis heridas, porque de 13 años quedarme con mis 2 hermanos era muy doloroso para mí, pero siempre me guardé, porque el Señor, yo eso les contaba a mis hijas, que incluso una vez un muchacho trató de tocarme, ¿no? Y yo le di una cachetada y me fui corriendo, y yo tenía 15 años. O sea, el Señor te guarda, te escoge. Cuando Él te escoge, las cosas son perfectas, porque eres de Él. Y si Él permitió que pasara una adversidad en tu vida, es porque eso te va a servir para animar a otras personas, para darles aliento, ¿verdad? Entonces, pues terminó esto de mi testimonio, que me enamoré del Señor, y ahora sigo más enamorada, porque me doy cuenta de que las cosas que Él ha hecho en mi vida, el amor tan grande que ha tenido para mis hijas, para mi esposo. Nos reconciliamos con mi esposo también un año y como 18 meses después. El Señor tuvo misericordia también de la vida de él, ¿verdad? Entonces, o sea que el Señor tiene un plan ya trazado, pero tú vas a tener que, de alguna manera, porque no todos entendemos por las buenas. O sea, a mí me tuvo que dar duro, porque yo pensaba, no, yo soy autosuficiente, trabajo desde los 9 años, ¿qué? Me sé ganar la vida, aunque sea de lavar trastes, aunque sea de cambiarle a los niños los diapers. Yo me sentía muy, yo decía, y a mí los hombres que se los mandan. O sea, yo me creía así, ¿no? Pero el Señor te tiene que humillar. Acuérdense que la palabra tan preciosa que dice,
te voy a humillar, te voy a llevar al desierto, vas a pasar sed, vas a pasar frío, pero cuando vengas vas a venir renovada, vas a venir aclamado, Él te va a estar esperando ahí con los brazos abiertos. Entonces, gloria al Señor, porque estas formaciones a veces nosotros no las entendemos, pero yo ahora sí entiendo el propósito que el Señor hizo en mi vida, porque ahora yo les puedo contar, sea no con dolor, si yo alguna vez lloro es porque siento gozo en mi corazón. Amén. De que yo no lo escogí a Él, de que Él me había escogido a mí y que me está formando, que nos sigue formando, pero nosotros tenemos que agarrar estas cosas para que nuestra vida espiritual sea más fuerte en Él, ¿verdad? Entonces, como les decía un poquito de la historia de José, yo me empecé a identificar con esa historia. Cuando yo la empecé a leer, yo me bebía las lágrimas cuando que sus hermanos lo tiraron al pozo y todo. Y yo leía esa historia y era como que yo me miraba ahí tirada en el pozo, pero el Señor estaba haciendo la formación en mí, porque mi esposa me decía, léeme, y yo eso era lo que le leía, y yo lloraba y lloraba, y entonces yo decía, Señor, yo me identifico, sí, me dijo el Señor, pero José también necesitó ser liberado de la amargura, porque él llegó a ser el segundo del rey, pero que él a su primer hijo le puso Manasés, que quiere decir, quiero olvidar. Él quería olvidar su pasado, él tenía dolor en su corazón por lo que, en la Biblia no lo dice, pero él tenía dolor por lo que le habían hecho sus hermanos. Claro que él tenía. Él tal vez incluso hasta pensó, mi padre lo supo y no hizo nada, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas el Señor quiere sanar, porque ¿cómo nos va a sanar el Señor estas cosas? Confrontándonos otra vez a regresar a nuestro pasado para que podamos perdonar y olvidar esa amargura, porque Él lo que hizo fue que el Señor llevó a sus hermanos, y los hermanos de Él, cuando Él los miró, lo primero que les dijo, ustedes son ladrones, ustedes vienen a ver qué roban aquí. Y entonces ellos dijeron, no somos de la tribu de Israel, ¿verdad? Y entonces Él les dijo, les habló mal, vieron lo que les hizo, les puso cosas como que ellos se habían robado. Y a mí se me imagina que eso era como una venganza, ¿no? Porque los estaba haciendo sufrir también. Pero qué maravilloso, qué precioso. El Señor le sanó el corazón a este muchacho, porque fue lo que me pasó a mí. Entonces ahí yo me identificaba con eso, de que el Señor me sanó mi corazón. Después también yo pude perdonar a mis hermanas, pude perdonar a mi padre, pude ya ser otra nueva persona, y eso quiere decir que el Señor sigue formando el carácter en nosotros, ¿verdad? Ok, así rapidísimo porque ya se está pasando el tiempo. Ok, ¿alguien me puede leer? Ok, Lucas 8:11, hermana Lupita. Y aquí para el ratito, Proverbios 12:14. Sí, y hermano Walter para el ratito, Job 22:22. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Sí. Entonces vemos que cuando el Señor nos va a dar una identidad, empieza a sembrar en nosotros la palabra, porque la palabra nos va a dar a nosotros el aliento que nosotros necesitamos para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, aquí, porque tengo que leer esto, perdón que no se los haya puesto, que me puse muy excitada así con la Éxodo 11.
Y dice, entonces Moisés, porque tenemos que seguir con Moisés,